@Globovisión, @primera página. A continuación que hablamos con Fausto Romeo Monte, director general de Consenso Educativo y también vicepresidente de ANDIEP. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Gracias, un gusto. Vamos a hablar de un tema muy interesante que está en este momento, generando un debate importante en el sector educativo. Este año escolar inició con una propuesta que ha dividido la opinión de todo el magisterio venezolano y de los padres y representantes. El ministro Héctor Rodríguez, terminando estos talleres de formación docente que marcaron el inicio del año escolar 2025-2026, planteó la idea de eliminar las tareas para el hogar, bajo el argumento que esto estaba generando de alguna manera discordancia en los hogares, que había ciertas irregularidades dentro del núcleo familiar con todo este tema de las tareas en casa, lo que ha generado un debate. Como mencionamos, hay posiciones encontradas, quienes están abiertos a la reflexión sobre este tema de las tareas y quienes abiertamente dicen que no se pueden eliminar las tareas, que esto es un retroceso para la calidad educativa. Y ayer precisamente, formalmente se abrió este debate. Fausto Romeo estuvo allí junto con otros representantes del magisterio venezolano, padres, representantes, y se habló de 4 grandes ejes, ¿no?, para el desarrollo de toda esta consulta, y el principal es ese: escuchar a todos los involucrados. Sí, bueno, en efecto fue una reunión bastante amplia, diversas organizaciones, asociaciones, cámaras, Movimiento Bolivariano de Familia, estudiantes, que tuvimos una participación y hubo un consenso. Realmente la conclusión es que hay un consenso en estudiar, abrirse ese debate sobre las tareas y su viabilidad. O sea, hay una realidad de que el exceso de tarea crea cierto factor de perturbación en el estudiante, en lo emocional, en lo psicológico, en lo económico inclusive, en el tiempo, en los padres y representantes, en aquello de que la tarea vamos a dar para mañana, me trae tal trabajo, y muchas veces el agotamiento físico. No son lo mismo una tarea de los años 70, a lo mejor, o inclusive 80, cuando había mamá que estaba ahí en el hogar, pero hoy en día está papá y mamá trabajando, claro, y a lo mejor es la abuela o la señora que está atendiendo el muchacho mientras tanto, o entonces tengo que pagarle a alguien adicional para que haga esa maqueta, ese trabajo, que no todo es maqueta, realmente hay muchos contenidos que se deben evaluar. Claro, pero por lo menos incluye también el tema de las tareas dirigidas. Puede ser un gasto extra en el núcleo familiar. Pero en ese sentido, la propuesta que, por ejemplo, yo llevé ante el ministro y el ministerio, a todos los que estaban allí presentes, es buscar una sincronización entre la tarea, la necesidad de tener la tarea previamente concertada con el cuerpo directivo del colegio. O sea, las tareas tienen que venirse, no es que el profesor de matemáticas mande una tarea y hoy mismo el profesor de biología manda una tarea y entonces para mañana y el otro para pasado mañana o para la semana que viene, entonces tengo 2 o 3 tareas acumuladas que no me va a dar tiempo, porque la asincronización también tiene que venir con el deporte, la recreación, claro, el trabajo cultural, la lectura. Mira, Carlos, aquí se ha perdido el hábito de la lectura de un texto escolar, de un texto literario. La lectura debería darse, aunque sea de manera obligatoria, 10 minutos, 15 minutos. Y cuando digo obligatorio, aquello ya entra de que, oye, me estás imponiendo. No, la espontaneidad del muchacho también, leerse esos 10, 15, 20 minutos en la casa de un libro y que después se pueda comentar de una manera libre al día siguiente entre los compañeros. O como la propuesta que yo dije, pues, de que igual como existen los cookies en el celular, que tú quieres ver una noticia y si no le das a aceptar no te deja abrir la página. Claro. Bueno, ese cookie que se transforme en la parte humanista. Es decir, yo leo un libro y eso me va a crear una expectativa de que, cuando hablamos del Arauca, hay una parte del territorio, cuando hablamos de moral o cuando hablamos de la parte espiritual, entonces empiezo a generar más deseo de información dentro de ese ser humano que tiene el estudiante. Ahora, en el caso, Fausto Romeo habla también del sector privado, que tiene una realidad distinta al público, que por supuesto ustedes dentro de ese proceso educativo tienen actividad constante, pero en el caso del sector público, vienen denunciándose ciertas deficiencias. Este año veníamos el anterior del tema de los horarios mosaicos y, de alguna manera las tareas podían compensar precisamente esas carencias de horarios que tenía el estudiante para poder asistir a clases.
Hay por supuesto, una visión. ¿Qué dicen en esa reunión, cómo lo plantearon desde lo público? Que tienen precisamente que enfrentar desafíos distintos, temas de infraestructura que a veces obligan a que los horarios se reduzcan, temas del PAE que también de alguna manera afectan la asistencia o no de los estudiantes. Mira, la expectativa del ministro es buscar la manera de ampliar el número de horas de estar el estudiante, o sea, el turno completo, por decir. Hay infraestructura que no pueden porque solapan dos instituciones, una en la mañana y otra en la tarde, pero en su contexto están buscando de que sea una amplitud y que debe incluir el PAE. O sea, la alimentación es un factor fundamental, claro, no solamente por los nutrientes que recibe el joven, sino que también hay más aceptación, más asistencia, más participación del estudiante día a día dentro de las aulas. Nosotros estamos conscientes de que las tareas, si hay un turno completo, si hay un joven, si hay un niño, un estudiante que está en un colegio privado y está todo el día, bueno, no se justifica que después en la noche, cuando llego a las 5 o 6 de la tarde o 7, tengo que ponerme a hacer unas tareas también, porque para eso estuve todo el día en el colegio. O sea, en la mañana atendiendo todo el asunto pedagógico y en la tarde componiendo una hora y media en el aspecto de reforzamiento de lo que vi en la mañana, con algunas tareas que se tengan que hacer, más las actividades recreativas, lúdicas, deportivas, culturales que se den en esa misma institución. Eso mismo se busca de hacer en el sector público. El horario mosaico ya es una etapa pasada, ya eso ya no está en este año, lo he visto ya inclusive en varios planteles oficiales que he visitado que están trabajando, o sea, prácticamente es una componenda de cambiar todo eso, de que empezaban las clases el 1 de octubre, en años anteriores estuviera hoy sentado yo aquí hablándote de que cómo comenzó las clases el día de ayer, pero ya la realidad es que el día 15, 16, de hecho, el 40% de los planteles que hice una pequeña consulta comenzamos el día 8 de septiembre. O sea, con las actividades administrativas, pedagógicas, se comenzaron el día 15 y encauzamos para que eso se pudiera dar. Aprovechando también tu espacio en este momento de decir cómo estamos a nivel de números, que es algo que siempre tú me quisieras preguntar. Y se lo voy a preguntar al regreso de la pausa.